sonarán. Desde Hiroshima las campanas recordando y Nagasaki, lo que fue la primera bomba atómica sobre una población civil donde no habían objetivos militares, pero los Estados Unidos precipitaron esta situación después de que los Hitler y los nazis querían tener la bomba atómica. Los científicos americanos y muchos alemanes judíos, sobre todo entre ellos varios judíos, ayudaron a construir la bomba atómica, pero con fines no solamente de emplearla, sino sobre todo de reticencia frente a Hitler y la amenaza que podía significar. Por eso destruyeron los americanos el programa de Hitler de energía nuclear, bombardearon sus reactores y los Estados Unidos tuvieron al final el logro de convertir el uranio y el plutonio en armas de fisión y en armas de fusión con el terrible drama que vimos en Hiroshima y Nagasaki. Precisamente cada 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki suenan las alarmas y nos recuerda que la energía nuclear es un gran descubrimiento de la humanidad, pero fines pacíficos y no para fines bélicos, porque pasa lo mismo con la inteligencia artificial, igual que los grandes beneficios que presenta, hemos visto ya las próximas guerras y las que hemos visto hasta ahora, con el empleo de inteligencia artificial, sobre todo los drones y muchas armas automáticas son manejadas a distancia y causan un daño tremendo. Ojalá haya normativa para evitar, como el átomo, que se convierta la inteligencia artificial y la robótica en un frente de guerra. De hecho, hay toda una nueva teoría en el derecho internacional humanitario de la prohibición de ese tipo de fabricación o de tráfico de ese tipo de armas. Y eso es lo que nos preocupa porque todavía la energía nuclear sigue siendo terriblemente peligrosa y nos angustia a los internacionalistas, por ejemplo, que Irán haya decidido salirse del Organismo Internacional de Energía Atómica y ahora la declaración de los Estados Unidos cuando señala que la evaluación de inteligencia americana indica que los ataques en instalaciones iraníes lo que han hecho es retrasar el programa nuclear iraní, pero que de 1 o 2 años seguramente podrían tener el acceso al arma nuclear. Ojalá que Irán reflexione y solamente se concentre en energía con uso pacífico, pero también que otros países de la región desalienten los programas nucleares y sobre todo que, como en América Latina y el Caribe, declare una zona libre de armas nucleares. Somos los únicos países en el mundo, los de América Latina y el Caribe, que hemos condenado el uso militar del átomo y los reactores que funcionan en todo el continente, sobre todo Argentina y Brasil, son para uso pacífico. Pero veamos, hasta que tengan esos en Medio Oriente un programa y sobre todo un tratado de no proliferación, lo que está pasando a nivel internacional. Estados Unidos informó el lunes que los ataques a instalaciones iraníes retrasaron el programa nuclear de Irán al menos 1 o 2 años. Ellos dicen un par de cosas, comparten nuestros sentimientos sobre, ya sabes, la degradación del programa nuclear de Irán y el hecho de que hemos degradado su programa en 1 o 2 años. Al menos las evaluaciones de inteligencia dentro del Departamento de Defensa así lo evalúan y creo que su inteligencia comparte esa conclusión. En el mundo ha persistido la interrogante sobre la eficacia de los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan hace unos 10 días en apoyo a la ofensiva israelí. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump repite que el programa nuclear de Teherán ha sido aniquilado o incluso retrasado varias décadas, el Pentágono es mucho más moderado. En un informe preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses, filtrado a la prensa tras los bombardeos, se afirmaba que los ataques retrasaron solo varios meses el programa nuclear, pero que no habían sido destruidos por completo. Algo en lo que coincidió el Organismo Internacional de Energía Atómica, que estimó que Irán podría continuar enriqueciendo uranio en unos meses, un proceso necesario para crear bombas nucleares, y solicitó ver las instalaciones bombardeadas para determinar la situación. Pero en lugar de ello, la República Islámica decidió el miércoles suspender su cooperación con el organismo, algo duramente criticado por Estados Unidos. Usaremos la palabra inaceptable, que Irán haya elegido suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. En un momento en que tiene una oportunidad de revertir el curso y elegir un camino de paz y prosperidad, Irán debe cooperar plenamente sin más demora. Las autoridades iraníes han criticado duramente al Organismo Internacional de Energía Atómica por el silencio de esta agencia de la ONU ante los ataques israelíes que desataron una guerra de 12 días que terminó tras el bombardeo estadounidense a instalaciones nucleares de Irán. Pero es que los 5 países poseedores de las armas atómicas y desarrollos nucleares, como son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, deben evitar vender tecnología a aquellos países con el fin militar del átomo y propiciar, como el Organismo Internacional de Energía Atómica desde Viena, creado en 1956, lo hace para el uso pacífico. Por ejemplo, Francia, el 60% de su electricidad, los franceses la toman del átomo de uranio,
o del alto de plutonio cuando lo enriquecen, porque energía nuclear es mucho más barato el kilovatio producido por nuclear que con el de la hidroeléctrica o sobre todo la contaminación que da las energías tradicionales. Por eso, para electricidad sería extraordinario, y ahora con la inteligencia artificial que gasta tanta electricidad, es importante poder avanzar en el uso de la energía nuclear, pero con fines pacíficos, evitar ese cambio entre lo militar y lo civil, que es muy delgado, y es la recomendación que le hacen precisamente a Estados Unidos. Es parte, pues, de la situación mundial donde hace falta el multilateralismo, y por eso América Latina se interesa, y especialmente el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, que además estaba conformada por Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, que concluyeron negociaciones para un tratado de libre comercio, porque hoy en día, frente a la paz, el comercio es lo fundamental, pero el comercio tradicional de bienes y servicios y finanzas que son fundamentales, y América Latina, el Mercosur y otros mecanismos como la CAN y los Mercosur, además también el CARICOM y el Mercado Común Centroamericano, aliarse para trabajar en función de Europa y en el intercambio comercial. El señor ministro de... Avances entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio. El bloque sudamericano concluyó el miércoles las negociaciones para un tratado de libre comercio con este grupo conformado por Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. El avance se realizó durante la cumbre semestral de los países del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que se celebra entre el miércoles y el jueves en Buenos Aires. Ambos lados se beneficiarán con mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos. El acuerdo abre mercados para bienes y servicios, fortalece la seguridad jurídica para los inversores e introduce reglas modernas sobre la competencia en las contrataciones públicas y la propiedad intelectual. Las conversaciones entre ambos bloques se habían iniciado en 2017 y en 2019 llegaron a un acuerdo que luego entró en un proceso de revisión. El anuncio se da mientras el Mercosur aguarda el avance del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, firmado en diciembre pasado luego de 25 años de negociaciones, pero que todavía debe ser ratificado por los países europeos y que enfrenta la oposición de Francia. La Comisión Europea anunció el lunes que deberá presentar en los próximos días el texto legal de ese acuerdo para abrir el proceso de examen y discutir su ratificación. Recientemente nos reuníamos en un evento de 50 años del CELA, Sistema Económico Latinoamericano, y el embajador Andara, secretario general, a quien tendremos alguna oportunidad con nosotros, nos decía la importancia de la integración y cómo el CELA, como otros sistemas latinoamericanos, buscan integrarse para poder conversar y negociar. Y hoy en día, frente al peligro de la guerra y de las confrontaciones y el excesivo nacionalismo, especialmente con Estados Unidos y con Trump, y además de actitudes como las de Rusia en el caso de Ucrania, obligan a los países del tercer mundo a unirse, sobre todo América Latina y el Caribe, y es parte de eso que llamamos multilateralismo, una política y una diplomacia necesaria en el mundo de hoy y que nos obliga a Naciones Unidas a revitalizar lo que era siempre el multilateralismo a nivel internacional, que fue el que causó y creó la Primera Guerra Mundial, contra la Primera Guerra Mundial, lo que fue la Sociedad de las Naciones, y en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, creó las Naciones Unidas, precisamente dentro del criterio del comercio internacional, de la unión entre los pueblos y la solución pacífica a las controversias internacionales. Sobre eso es nuestro análisis de hoy, y después con las intervenciones y los diálogos con nuestros amigos invitados a Brújula Internacional. Con el presidente Donald Trump ha impulsado todo un cambio que todavía no se sabe si puede ser beneficioso para Estados Unidos, pero que aparentemente es negativo para su economía y para su presencia en el mundo, dentro del concepto de otros presidentes de Estados Unidos que impulsaron la multilateralidad. Pocas semanas de mandato de la administración Trump anunció barreras arancelarias a sus principales socios comerciales, suspendió la actividad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, anunció el fin del apoyo de Ucrania en la guerra con Rusia y ha estado tratando de abandonar tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, e incluso la Organización de los Estados Americanos. Apenas son algunas de las medidas que, de concretarse, van a poner fin al sistema multilateral. Europa, y especialmente la Unión Europea, con vocación liberal y aperturista, se desenvuelve lógicamente con más soltura en un sistema multilateral de carácter marcadamente occidental que muchos de los Estados miembros contribuyeron a construir
y asimismo las prioridades actuales de Europa, como la reconstrucción de una base productiva más tecnológica, la transición digital verde y la autonomía estratégica, la protección de su integridad territorial y de sus fronteras, requieren además de un mayor nivel de integración dentro de la Unión Europea, que ésta participe activamente en el sistema internacional y contribuya a moldearlo. Por eso, la nueva actitud de Europa en sus vínculos con América Latina, especialmente con el Mercosur, su nueva relación con el mundo africano y especialmente también con el Medio Oriente, donde quiere tener la seguridad de la provisión de hidrocarburos. Y la Unión Europea no puede permitirse un retroceso. Igualmente, los países europeos buscar relacionarse más amistosamente con Rusia, en vez de la confrontación que está alineada por Estados Unidos y particularmente entre la OTAN. Por eso hemos visto cómo Europa perfila inclusive su propia defensa, se integra más y busca relacionarse con el tercer mundo. En el caso de Brasil, China e India, además incrementa el comercio internacional, lo cual conduce a que Estados Unidos se busque nada más el desarrollo interno y fundamentalmente la ventaja que le da como Estado poderoso en la comunidad internacional. Vimos la influencia de Estados Unidos en el reciente conflicto entre Irán e Israel y además la implicación directa de Estados Unidos dentro de la política iraní, lo cual obliga a una reflexión sobre el nuevo orden internacional, donde posiblemente ahora que Irán se retiró del Organismo Internacional de Energía Atómica pueda desarrollar con más rapidez la bomba atómica, la cual también poder de Israel, y que complementa un mundo multipolar con la presencia atómica y nuclear de Francia e Inglaterra, de Estados Unidos y China, y de Rusia, que sigue siendo quien tenga mayores arsenales nucleares y posibilidad de tener misiles de largo alcance. Lo cierto es que superamos por ahora el conflicto israelí-iraní y Europa busca ubicarse de lo que fue en 1957 la Unión Económica Europea, a pasar en 1992 a la Unión Europea, y hoy con 27 países constituye una referencia obligada en el sistema internacional. Por eso, de allí que es importante para la diplomacia latinoamericana y caribeña implementar mayores vínculos con la Unión Europea, por supuesto sin dejar de lado la relación con China, el vínculo permanente con Estados Unidos y la nueva política con Rusia, sin dejar de lado potencias regionales como son India y Pakistán en el Asia o en África, el caso de Nigeria y Sudáfrica. Son relaciones que deben incrementarse y la diplomacia latinoamericana y caribeña trabajar en ese sentido dentro de la unidad, como lo plantea el sistema económico latinoamericano y otras instancias, especialmente la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina.